Bendiciones para todos mis amados. Hoy martes 24 de noviembre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, aprende a hacer mi voluntad. Y es que la voluntad de Dios no es fácil muchas veces hacerla, pero es perfecta. Sabemos que muchos de nosotros decimos a diario que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a cumplir y hacer la voluntad de Dios? Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice en el libro de Romanos 12:2, no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿ok? Para que usted pueda entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos, porque vivimos dentro de un mundo donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y donde la gente cree que bueno, que esto es bueno y esto y no es nada bueno. Ahora, si nos vamos a la palabra, sabemos que en la palabra es clara, la palabra es verdadera, la palabra es concisa, es precisa, la palabra es un arma de doble filo. Y la palabra siempre nos va a enseñar cuál es la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios que no miente y que es verdadera nos va a llevar por senda de justicia. El salmista lo decía, lo declaraba. En el Salmo 40, el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. A pesar del sufrimiento, a pesar de la situación, porque sabemos que este salmo es un salmo donde el salmista se sentía que estaba mal, que estaba esperando a Dios, que estaba esperando la voluntad de Dios, que se manifestara con poder porque estaba en el lodo cenagoso de la desesperación. Pero él sabía que el hacer la voluntad de Dios era ley en su corazón y que iba a hacerlo de una manera agradable. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer hoy la voluntad de Dios? Tal vez la voluntad de Dios para tu vida es que ames a tu enemigo. La voluntad de Dios es que perdones a esa persona que te ha hecho daño. La voluntad de Dios es que tú aprendas a amar, para que tú aprendas a perdonar, que tú aprendas a dar, que tú aprendas a caminar por el camino que Él te marcó. Entonces, la voluntad de Dios se manifiesta con poder y con autoridad en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en un camino de bendición y que aprendamos a conocer esa voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? ¿Para qué? Ahora, la voluntad de Dios es un Dios soberano y como su soberanía radica en que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios no necesita permiso de nadie para poder hacer algo. No, Dios lo hace y punto. De hecho, la soberanía de Dios radica en que Él se mueve sin permiso de alguna persona para que se manifieste su poder. Vemos que si usted va a la palabra en el libro de Mateo se encuentra que Jesús cumplió la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios para Jesús también fue fuerte, porque si leemos en el libro de Mateo 26, donde Jesús ora en el Getsemaní, dice que cuando Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní, dijo a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí y vengo un rato, ¿ok? Y tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, tomó y comenzó él a entristecerse y a angustiarse. ¿Y por qué Jesús se entristecía y se angustiaba? Porque iba a ser la voluntad del Padre, porque no era fácil hacer lo que Él iba a hacer. Tal vez no es fácil hacer la voluntad de Dios en tu vida. Quizás lo que Dios está demandando que tú hagas ahora con tu economía, que tú hagas ahora en tu situación económica, que tú hagas ahora en tu casa, en tu familia, con tu hijo, con tu hermano, tal vez para ti va a ser difícil, pero es la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra que Jesús decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, porque él necesitaba que alguien velara con él, o sea, que estuvieran pendientes, ¿ok? Porque el hacer la voluntad de Dios a veces nos da como miedo. Dios mío, voy a hacer esto. El Señor, imagínense usted, el Señor le dijo a su pueblo que saliera de ahí, le dijo a Moisés, le dio una tarea a Moisés, le dijo que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a Israel. Era una asignación tremenda, ¿ok? Era una tarea de parte de Dios, era la voluntad de Dios, pero no era nada fácil para Moisés ir
ir y enfrentarse al faraón. No era nada fácil ir para a Moisés a hacer las cosas, como tampoco era nada fácil enfrentarse con un pueblo incrédulo, con un pueblo que veía la gloria de Dios un día y al otro día estaba idólatra. Ok, no era nada fácil, y por eso Moisés le costó tanto, porque la voluntad de Dios es fuerte, pero también es agradable cuando nosotros la hacemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Jesús aprendió a caminar bajo la voluntad de Dios, y dice la palabra que él vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ay, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entregue en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque siempre el espíritu, que nosotros, nuestra parte espiritual, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, está dispuesto a velar, está dispuesto a orar, adorar, ayunar, está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, pero nuestra carne no. Nuestra carne es desobediente, nuestra carne, nuestra naturaleza humana carnal no quiere orar, no quiere adorar, no quiere ayunar, no quiere hacer nada de eso. Quiere que le vengan las bendiciones del cielo así, que vengan y ya está. Y no, y Dios te quiere que tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Tal vez en la perfecta voluntad de Dios es que tú sueltes a su hijo. En la perfecta voluntad de Dios para Abraham era que Abraham fuera y ofreciera a Isaac. Tal vez para nosotros es algo loco, pero para Dios era la perfecta voluntad. Entonces, y a Abraham le costó. Bueno, Abraham tomó su hijo y dijo: bueno, ya yo voy a ir a entregarlo. Abraham, a pesar de la circunstancia, creía en un Dios todopoderoso y fue a hacerlo. Y cuando ya estuvo a punto de ofrecer a su hijo, el ángel de Jehová le dijo: detén la mano, Abraham, detente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba probando la fe de Abraham. Muchas veces Dios está probando cuánto usted y yo estamos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Usted está dispuesto a amar? ¿Usted está dispuesto a ayudar? ¿Usted está dispuesto a perdonar? ¿Usted está dispuesto a hacer las cosas que Dios le quiera? Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en pocas palabras, Pablo nos estaba diciendo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Porque cuando usted empieza a tener pensamientos de Dios, pensamientos llenos de gloria, pensamientos del Señor, cuando tú tienes pensamientos entendidos en los tiempos, entonces tú empiezas a cambiar tu manera de vivir y ya tú no vives más para el mundo, tú vives para Dios. Ya tú no vives más para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Ya entonces tú empiezas a caminar como dijo el salmista David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me es agradable y tu ley está en medio de mi corazón. Porque el salmista sabía que en medio del dolor estaba la voluntad de Dios. El salmista sabía que en medio de las circunstancias estaba la voluntad de Dios. Si no, pregúntele a Jesús también. Jesús sabía que en medio de la venta que hizo Judas estaba la voluntad de Dios. Era la voluntad permisiva de Dios. Era necesario que Judas vendiera a Jesús. Era necesario que lo entregara a los romanos. Era necesario que los romanos lo maltrataran. Era necesario esa crucifixión, porque sin esa crucifixión no había muerte y sin muerte no había resurrección. Entonces hay cosas en nuestra vida que son necesarias. Hay cosas en nuestra vida que tal vez a usted y a mí no nos van a cuadrar, que tal vez a usted y a mí no lo podemos entender, pero nosotros no podemos vivir según los criterios de este mundo. Nosotros tenemos que vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Por eso Jesús una y otra vez vino y los halló durmiendo, y cuando Jesús lo halló durmiendo y estaban allí, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo una y otra vez, oró. Y cada vez que Jesús oraba, ¿cómo decía? Decía: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque él sabía que la voluntad del Padre era mejor que la de él. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios en esta mañana. Yo no sé qué área de tu vida ha estado trabada, ha estado ahí como detenida. Déjame decirte que tienes que dejar que Dios haga su voluntad y no la tuya. Tal vez le has hecho agendas a Dios, le has dicho cómo tú quieres que Dios te bendiga, pero cuando nosotros dejamos que la soberanía de Dios se mueva con poder y con autoridad, entonces podemos
decir: oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que no vivimos ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, hemos cambiado nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y para llegar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es grata, que es perfecta. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda decir allí donde usted está: Dios mío, ayúdame a hacer tu perfecta y sagrada voluntad. Ayúdame, Dios mío, a sujetar mi carne, a mi naturaleza humana carnal, que no quiere, Dios mío, Señor, hacer las cosas a la manera tuya, sino a la manera mía. Por eso tu palabra dice: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Señor, yo quiero, Padre, negarme. Yo quiero negar mi naturaleza humana carnal para que se haga tu voluntad, que en mi vida yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda levantarme haciendo tu voluntad, que yo pueda caminar haciendo tu voluntad, que yo pueda vivir haciendo tu voluntad, porque tu voluntad, oh Dios mío, Señor, tu voluntad está en medio de mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.